Bueno, la memoria principalmente está afectada en el Alzheimer, ya, eso creo que está sobreentendido. Y también la orientación, o sea, la orientación está relacionada con justamente la está relacionado con la memoria. Fíjate que hay un libro que leí que se llama La fuerza de los hábitos, se llama. Es un libro sumamente interesante, un libro que se los recomiendo. Y el libro en el poder de los, el poder de los hábitos se llama. El libro lo leí y el libro justamente habla de que el hábito, o sea, el tú formar un hábito, también es una de las causas que evita también el Alzheimer, ¿sí? El hecho de tú crear un hábito nuevo, justamente, sea cual sea, en vez de cepillarte con la mano derecha, cepillarte con la mano izquierda, en vez de amarrarte las trenzas con la mano derecha, amarrártelas con la mano izquierda, tener un hábito que tú digas, a tal hora me va a tomar 1 litro de agua, o sea, crear un nuevo hábito, crear nuevas conexiones cerebrales, nuevos circuitos nerviosos, y esos nuevos circuitos nerviosos evitan también la producción o la aparición del Alzheimer. Bueno, el lenguaje, normalmente el paciente pierde también la capacidad del lenguaje. El paciente normalmente pierde la capacidad de poderse comunicar. Fíjate tú que la capacidad de la prosodia es la capacidad que tú tienes de poder dar un discurso, la capacidad de tu poder concatenar diferentes frases, se va a ver disminuido. Normalmente los pacientes con Alzheimer usan siempre las mismas palabras, ¿sí? Y otra cosa que también pasa es que también, además de esto, siempre te repiten lo mismo. O sea, para él, el paciente siempre te va a repetir todos los días lo mismo. Y en el día te puede repetir lo mismo 5 veces. Bueno, vamos a hablar de otro tipo de demencia, que es el Parkinson, ¿sí? El Parkinson justamente se llama también, algunos lo conocen también como parálisis agitante. La enfermedad de Parkinson tiene diferentes grados de aparición, ¿sí? Pero hay unos síntomas característicos. El primer síntoma es el temblor en reposo. La bradiquinesia quiere decir lento. Kinesia quiere decir movimiento. Los pacientes para empezar una acción tardan, ¿sí? El paciente al principio es lento y después como que el movimiento le hace más fluido, pero el iniciar un movimiento le produce mucho tiempo. Producen rigidez y el paciente normalmente está en una posición como de flexión. Hay diferentes causas de Parkinson, sí, hay parkinsonismo infantil, pero el más frecuente es el parkinsonismo, el Parkinson degenerativo. Causas, hay muchísimas causas de Parkinson, ¿sí? Muchísimas causas de Parkinson. Y justamente desde el punto de vista de la epidemiología, es una enfermedad que no respeta raza, o sea, se está presente en todas las razas, está presente en todas las religiones, es una enfermedad que se ha logrado distribuir por todo el mundo. La etiología es multifactorial, normalmente lo que más se relaciona es la genética, ¿sí? Pero en verdad lo que ocurre es que hay una disminución de la producción de dopamina a nivel de los núcleos de la sustancia negra y esto produce justamente que no haya dopamina. Si no hay dopamina, no hay felicidad. No se le considera una consecuencia inevitable de la vejez, sino una acción tóxica de los radicales libres. Radicales libres producidos por la vejez. Para el nivel de ustedes está justamente de que hay una disminución de dopamina en la sustancia negra y eso va a producir justamente el parkinsonismo. Síntomas que yo creo que sí hay que saberse: temblor de reposo, bradiquinesia, rigidez, y el paciente siempre tú lo vas a ver flexionado, lo ves en flexión. Y aquí puedes ver los estadios. Primero hay unas señales de un solo lado, después vienen los síntomas bilaterales, después viene lentitud significativa de los movimientos corporales, esto es lo que llamamos bradiquinesia. El estadio 4 empieza a haber ya una verdadera invalidez
Y en el estadio 5 el paciente está en estado catatónico. Estado catatónico es casi que en estado vegetal. ¿Sí? Parkinson es una enfermedad devastadora. Doctor, Dime. una persona que ya empieza un temblor en las dos manos, entonces, ¿puede ser que esa persona ya está en el principio de Parkinson o puede ser una otra causa? Ojo, no te digo dependiendo de la edad, ¿no? Pero si es un paciente mayor a 60 años, yo creo que... 63. ¿Ah? ¿Cuánto? 63. Está en un estadio 2 del Parkinson lo más seguro, pero hay que descartar otro tipo de patología. O sea, no solamente el temblor en dos manos habla de Parkinson, ¿no? Pero uno de los síntomas carenales es ese, ¿sí? Pero habría que investigar al paciente. Ok, gracias. También produce esta mano, esto ya es en mano, esta mano, justamente la mano en Z se llama así porque es como una Z, se ven estadios graves del Parkinson, ¿sí? En estadios graves. Justamente vemos también que el paciente tiene este tipo de fascia, este tipo de cara, una cara hipomímica, inexpresiva. El paciente hace una marcha a pequeños pasos, ¿sí? Y tiene este tipo de fascia, la fascia hipomímica. Hipomímica quiere decir es que el paciente casi no tiene movimientos de mímica. Fíjate que es una cara inexpresiva. Tú no sabes si la paciente está feliz, está triste ni nada, porque también los movimientos de la cara están disminuidos. ¿Sí? La expresión facial se encuentra disminuida. Diagnóstico, esto ya nos queda a nosotros los médicos y los neurólogos y neurocirujanos, pero hay diferentes maneras de diagnosticarlo. El tratamiento actual es la L-Dopa o justamente promotores de la dopamina. La levodopa es dopamina. También podemos usar el tratamiento electroconvulsivante. Esto también mejora en algunos casos graves del Parkinson, pero entonces estadios graves ya cuando el paciente está en estado catatónico. Y nosotros los neurocirujanos también podemos colocar un electrodo a nivel de la sustancia negra y ese electrodo va conectado a un marcapaso y ese marcapaso va dando ondas de choque a la sustancia negra para que él produzca justamente la sustancia negra. No se le hace a todos los pacientes, eso tiene un criterio específico para hacerlo. ¿Dudas con Parkinson? No, doctor. Ok. Vamos a hablar de algo divertido. Hablar de mis amigos las drogas. Cuando hablamos de drogas hay que hablar de diferentes cosas como, para mí me parece principal, una cosa que es de las drogas, las dependencias, ¿sí? La droga como concepto es toda sustancia natural o sintética que administrada en dosis puede alterar, modificar o transformar la salud física o psíquica de los seres vivos. Hay una dependencia psicológica que está relacionada con, justamente, se integra al metabolismo del cuerpo. La persona depende de la droga para sentirse mejor. O sea, es una dependencia psicológica. La dependencia física justamente es cuando ha habido un consumo prolongado de esta droga, ¿sí? Y justamente ya las funciones del organismo están reguladas por la sustancia. El paciente justamente tiene que usarla de manera constante porque si no va a sufrir malestares graves. O sea, el paciente va a tener síntomas de abstinencia, ¿sí? Físicas. Esos son los dos tipos de dependencia que hay. Hay drogas estimulantes, depresoras y alucinógenas. Las drogas estimulantes son aquellas que activan el sistema nervioso. Las depresoras son las que deprimen el sistema nervioso, como lo dicen, o disminuyen la capacidad de respuesta. Y las alucinógenas son aquellas en las cuales hay una alteración de las percepciones sensoriales, ¿sí? Es decir, producen alucinaciones. En este caso entra también la LSD y también entra la marihuana. LSD es ácido lisérgico. Según la OMS, se clasifican a sí mismo depresoras, estimulantes y perturbadoras del sistema nervioso central. ¿Cuáles son las drogas más comunes? Bueno, evidentemente, actualmente tenemos otra más que es el azúcar. El azúcar la van a clasificar también como una droga. También falta que también
el café, que es otro tipo de droga permitida, pero droga al fin. Pero las más usadas son café, azúcar, marihuana, cocaína y alcohol y nicotina, ¿sí? Las anfetaminas y la heroína ya son drogas duras que el paciente no sale. La droga más adictiva que existe en el mundo es esta, la heroína. La persona que cae en heroína raramente sale. Vamos a hablar un poco del cannabis, nuestra droga divertida. Ella va a producir efectos a corto y a largo plazo. A corto te va a producir taquicardia, enrojecimiento de ojos, sequedad, enlentecimiento de los reflejos, euforia y risa incontrolable. Esto es sistema parasimpático, activación del sistema parasimpático. Y a largo plazo va a producir lo más divertido, que es esquizofrenia y psicosis. ¿Qué es esto? Alucinaciones. El paciente va a terminar con alucinaciones visuales, auditivas, alteraciones de la memoria y de la comprensión mental y alteraciones de la personalidad. Pero eso no lo dice nadie. O sea, estas alteraciones no las dice nadie porque tenemos que hablar chévere de la marihuana ahora. La cocaína es la droga psicoestimulante más usada. Normalmente se usa por inhalación, pero también se puede usar por vía endovenosa. Y justamente provoca efectos rápidos en el sistema nervioso. A corto plazo justamente produce sudoración, efecto anestésico, disminución del apetito y también produce aumento de la presión sanguínea y movimientos convulsivos. A largo plazo también va a producir somnolencia, dolores musculares, puede producir psicosis. Esto es lo más importante. Los pacientes que se meten cocaína desarrollan una psicosis rapidito. El paciente ya con 2 meses consumiendo de consumo de cocaína, el paciente ya empieza a tener ideas paranoicas. Doctor, a mí me están persiguiendo, me quieren matar. Sentido de persecución horroroso. Y justamente afecta, ya sabemos que esto afecta la recaptación de dopamina. Y esa es la causa principal de que el paciente también va a tener cada vez incapacidad para sentir felicidad. Mi amiga, las anfetaminas son drogas que también alteran justamente la percepción de la realidad. También son estimulantes. Actualmente se usa mucha anfetamina porque los estudiantes ahora les gusta mucho tomar este tipo de pepas porque creen que así van a mejorar su rendimiento escolar. Justamente produce una verborrea es que el paciente habla mucho, produce también euforia, sensación de autoestima aumentada y del punto de vista a largo plazo, va a producir también al incremento de la tensión arterial y el paciente tú lo ves siempre con la mandíbula contraída. El paciente siempre tiene la mandíbula contraída. Es un síntoma clásico de anfetamina. Bueno, en las fiestas rave, ¿saben lo que es una fiesta rave, no? Sí, doctor. Bueno, en las fiestas rave tú vas a ver que todo el mundo anda así y es por la cantidad de pepas de anfetaminas que se están metiendo. Bueno, cuando te vayas a ver todo, espérate, ¿cómo es que se llama Wonderland, ¿cómo es que se llama? Este festival que se hace en los Países Bajos. Creo que se hizo en Brasil también. Tomorrowland. ¿Cómo que se llama? Wonderland, ¿no es así? Tomorrowland. Tomorrowland, exactamente, Tomorrowland. Pero tú te ves los videos de Tomorrowland y ves que todo el mundo anda así. Y es porque está, pero hasta la madre de anfetamina. ¿Sí? Es algo muy frecuente. Ojo, lo bueno, pero y tú me dirás, epa, ¿por qué la gente toma anfetamina escuchando música? Porque cuando tú escuchas música, no solamente música, cuando tú haces algún tipo de actividad bajo los efectos de la anfetamina, la sensación dicen que es una locura, ¿no? Dicen que aquella sensación es una locura. Pero después te lleva al tren de la depresión. Heroína es una de las drogas más adictivas que hay. También es también se usa como potente analgésico, ¿sí? Produce insensibilidad al dolor y justamente puede producir también inhibición del apetito. Una droga altamente adictiva, muchachos, y de verdad yo he visto pacientes adictos a la heroína y de todas las drogas esta es la peor. Esta y la piedra, crack. Normalmente produce
los pacientes mueren de hepatitis porque usan las mismas usan las mismas jeringas. El paciente, las dosis cada vez son mayores. El paciente, la mayoría muere por una sobredosis. Brutal. Hay una película que yo les recomiendo a todos, se llama Requiem for a Dream. ¿Alguien la ha visto? Vamos a ver, muchachos, díganme que alguien la ha visto. Sí, ya, profe. Es con Jared Darren Leto, ¿no? es una de las mejores películas de Darren Aronofsky, ¿sí? Y es una película que tú la ves y te da ganas de ni siquiera tomarte un café. Una película sumamente fuerte y una película que muestra justamente la vida de 3 adictos justamente a la cocaína y a la heroína. Película fuerte. Se la recomiendo, la recomiendo. Fuerte la película, pero la recomiendo. No solamente hay que saber de medicina, saber de otras cosas también. Éxtasis o MMDA, justamente es otro tipo de metanfetamina oxidativa y aumenta también la concentración de serotonina y adrenalina. El ácido lisérgico es una droga que perturba justamente el sistema nervioso central y produce percepciones inadecuadas de la realidad. Fíjate que ahí este disco, que es uno de los mejores discos del mundo, de Yellow Submarine de los Beatles, justamente te das cuenta en la portada y en todo. En esos tiempos los Beatles estaban apoyando la legalización del LSD como una droga recreativa. Y te das cuenta de que todo este disco, que es tremendo, uno de los mejores discos que hizo los Beatles, es sumamente alucinógeno, ¿no? Ellos después confesaron que la mayoría de los temas de este disco lo hicieron bajo influencias del LSD. Y nada más ves la portada y te das cuenta más o menos de por qué. El alcohol es la droga legal más usada, ¿sí? Para mí me parece una droga sumamente dura, una droga que no debería ser permitida. ¿Por qué? Porque evidentemente es la principal causa de accidentes de tránsito y demás tipos de violencia, ¿sí? A largo plazo produce múltiples lesiones del hígado, sistema nervioso, de todo. Y mi amigo el cigarrillo lo que va a hacer es lo más probable es que te dé un cáncer de pulmón o de laringe y también produce un pequeño disminución de la memoria y algún tipo de fatiga y bronquitis. Y la morfina, que es amiga, justamente derivada de la heroína, también es un potente analgésico y participa en las vías del dolor. Esto se usa mucho, lo usamos nosotros mucho en pacientes que tengan mucho dolor, pero es altamente adictivo. El uso de las drogas no es una enfermedad, es una decisión, como la decisión de saltar desde un coche en movimiento. No es una enfermedad, sino un error de juicio. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo con Philip Dick, porque yo creo que creo que nosotros no estamos como sociedad preparados para muchas sustancias, ¿sí? Que actualmente están permitidas, pero está dentro de la libertad. ¿Qué preguntas? No, No, doctor, pero solamente Dime. el LSD fue descubierto para tratar una psicosis, ¿sí? Y después se quedó el causador Fíjate que si te gustan las teorías conspirativas, una de las posibles causas, si te gustan las teorías conspirativas, es que el LSD fue desarrollado por la CIA. Y se dice que el LSD fue una droga que fue creada por la CIA para justamente tratar de desvirtuar al movimiento hippie de los años 50 y de los años 60, ¿sí? Justamente se dice que este movimiento era un movimiento social muy importante, un movimiento social de reivindicaciones sociales y sobre todo anti la guerra de Vietnam. Y justamente el Estado tenía que buscar una manera de tratar de desvirtuar ese movimiento. Y una de las maneras como la desvirtuaron, si te gustan las teorías de la conspiración, es la creación de este ácido lisérgico. Este ácido lisérgico fue introducido en estas comunidades, en estos grupos, y fíjate que fue una de las principales causas por las cuales el movimiento hippie, ¿sí? Por decirlo de una manera, la palabra hippie justamente viene ya después que se desvirtuó en este tipo de sustancias,
fue una manera de desvirtuar el movimiento hippie o el movimiento de los derechos civiles anti la guerra de Vietnam de los años 60. Pero hay diferentes, también se dice que se usaba antes contra la psicosis. Actualmente el ácido lisérgico no se usa, actualmente no se usa para tratar ningún tipo de psicosis. ¿Sí? Bueno, muchachos, me voy, tengo que ir a trabajar. Nos vemos, hasta luego. Chao, profe, gracias. Gracias. Hasta luego. Doctor, chao, chao. Gracias.